Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy vamos a ver cómo dimensionar el tanque donde va a estar la solución madre concentrada que utilizaremos para nuestros cultivos. Sean ustedes bienvenidos. El tanque de fertilización es aquel tanque que tiene la solución concentrada que va a ser utilizado para disolver los fertilizantes en una solución, como estamos, valga la redundancia, concentrada, a la mayor concentración posible que soporte el soluto en la solución, y que luego va a ser diluido en una proporción de unos 100, 1:200 con el resto del agua que va hacia el cultivo. De esta forma optimizamos el espacio en el cabezal de riego. Ese tanque debe tener un dimensionamiento de acuerdo a las características de la parcela que va a ser regada, y eso es lo que vamos a ver en el video que estamos presentando en estos momentos. Esta es una discusión que se presentó con un cliente de nuestro programa de asistencia técnica por internet que está a punto de comenzar un programa de fertirrigación. Él posee 4, tantas hectáreas de bananos para exportación en el norte de Perú. Este cliente dispone de unas aguas que son bastante concentradas en calcio, y el suelo también tiene altos contenidos de calcio y magnesio. Entonces estamos haciendo los cálculos sobre el tanque de fertilización y se presentó una discusión muy interesante y nosotros le solicitamos permiso para compartirlas con todos ustedes. Entonces, bueno, dada la autorización de él, es que vamos a ver y a mostrar las cosas que estamos compartiendo con ustedes y que nos va a permitir a tomar la decisión de cuál es la dimensión del tanque más adecuado para este caso. Pero los elementos que se van a ser tomados en el momento de tomar la decisión y las cosas que se van discutiendo a lo largo de toda esta discusión son las cosas interesantes, que son las que queremos compartir con ustedes para ponerles en contexto cuáles son los distintos aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un tanque de fertilización. Bueno, entonces voy a buscar el chat. Toda esta conversación ocurrió vía WhatsApp. Entonces, él presentó unos cálculos. Entonces, está partiendo de un supuesto de que va a ser una fertirrigación semanal en 50 semanas del año. Su área de cultivo es 4.25 hectáreas de banano que tienen una edad de 2 años. Él utiliza ahorita un gasto de 320 metros cúbicos por turno de riego. Y esos turnos de riego son interdiarios 3 veces por semana. Ok, entonces él se está estableciendo una meta para, de acuerdo a su literatura, de abastecer al cultivo con 300 unidades de fertilizante de nitrógeno, 100 de fósforo y 600 de potasio. Entonces, cuando él divide eso entre 50 semanas, le da que él necesita aplicar 6 kilos de nitrógeno por semana, 2 kilos de fósforo y 12 kilos por potasio, por hectárea. Y cuando lo multiplica por su superficie de cultivo, que son 4,25 hectáreas, le da que tiene que abastecer 25,5 kilos por riego, por semana, de nitrato de amonio, 8.25 de ácido fosfórico y 51 kilos de sulfato de potasio. Él parte allí de los contenidos de amonio, del nitrato de amonio, del ácido fosfórico 61% y del sulfato de potasio 50%. Eso le implica, sacando la división entre el porcentaje, que él necesita 77.25 kilogramos de nitrato de amonio,
13,95 litros de ácido fosfórico y 102 kilogramos de sulfato de potasio. Ok, entonces a él le informaron que el nitrato de amonio tiene una solubilidad del 15%, el ácido fosfórico del 25% y el sulfato de potasio del 10%. Entonces con eso él saca una regla de 3 y consigue que necesita 515 litros a la semana de nitrato de amonio, necesita aplicar 55 litros de solución para disolver el fósforo que necesita de ácido fosfórico y necesita 1020 litros de sulfato de potasio. Luego él hace aquí una cuenta que después nosotros se lo corregimos, que suman los 515 litros de nitrógeno, de solución para disolver el nitrógeno, los 57 para disolver el fósforo y los 1020 para disolver todo el potasio. Entonces él sostiene que él necesita un recipiente para gastar en la semana de 1592,72 litros para disolver todos esos fertilizantes y poderlos aplicar a lo largo de toda la semana. Entonces, realmente, por las fuentes de fertilizantes que él había seleccionado, que eran nitrato de amonio, ácido fosfórico y sulfato de potasio, esos 3 fertilizantes son totalmente compatibles. Entonces, él no debería sumar los volúmenes de agua, sino él debería utilizar el mayor de esos volúmenes de agua. O sea que 1020 litros, que era lo que necesitaba para disolver el sulfato de potasio, se va a poder disolver sin problema el fósforo y el nitrógeno, que son los 77 kilos de nitrato de amonio y los 14 kilos de ácido fosfórico, se van a poder disolver sin ningún problema en esa solución. Fueron 77 de nitrógeno, fueron 25 kilogramos de nitrógeno, 8,5 kilogramos de fósforo y 51 kilogramos de cloro. ¿Okay? Eso es lo que él quería disolver. Entonces, eso le implicaba 77 kilogramos de nitrato de amonio, esto le implicaba 14 litros de ácido fosfórico y esto representaba 102 kilogramos de K2SO4, sulfato de potasio. Ok, esos son los datos que necesitamos para la discusión. Allí se estableció la discusión. Entonces, con esto llegamos que nosotros necesitaríamos 1000 litros para disolver todos esos fertilizantes si lo fuéramos a aplicar toda la semana. Entonces aparentemente el problema se encuentra resuelto, ¿verdad? Porque si él hace 3 turnos de riego gastaría aproximadamente 330 litros con cada uno de esos riegos y se gastaría los 1000 litros al finalizar la semana. El asunto está que él está trabajando orgánicamente y entonces orgánicamente el nitrato de amonio está prohibido y el ácido fosfórico también está prohibido. Entonces él de esos fertilizantes no puede utilizar estos dos. El sulfato de potasio sí es una sal permitida en la fertilización orgánica. Entonces él tiene que buscar otras fuentes de nutrientes para poder aplicar los requerimientos de nitrógeno y los requerimientos de fósforo. El calcio y el magnesio no los estábamos tomando en cuenta porque sus contenidos son tan altos
que prácticamente podríamos decir que es cero su requerimiento de esos dos nutrientes. Entonces, nos estamos concentrando solo en nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, ¿qué alternativas vimos? Vimos el humus de lombriz. Y otra cosa que vimos fue la vinaza. ¿Okay? Entonces, el humus de lombriz posee aproximadamente un 3% de nitrógeno y un 2% de fósforo. ¿Ok? Entonces, allí es donde venimos a sacar la siguiente cuenta. Para aplicar estos 25 kilos de nitrógeno, si tenemos un 3% de nitrógeno, eso significa 25 kilos entre 3%, que nosotros necesitamos 833 litros de humo de lombriz para abastecer el requerimiento a la semana de nitrógeno. Y si nos vamos con el fósforo, entonces 8,5 entre 2%, nosotros necesitaríamos 420 litros de humo de lombriz para abastecer los requerimientos de humus líquidos, nos estamos refiriendo, los requerimientos del cultivo del banano a nivel semanal. Entonces, si nosotros tenemos un requerimiento de 1000 kilos de sulfato de potasio, 833 o 425, quiere decir que si nosotros estamos aplicando 833 litros de humus de lombriz y 1000 litros de sulfato de potasio, pues entonces con esto estaríamos abasteciendo los requerimientos del cultivo. Pero como el sulfato de potasio puede disolverse en estos 833 litros, o sea, en realidad nosotros con un recipiente de 1000 litros estaríamos abasteciendo los requerimientos del cultivo, porque en 1000 litros, donde echamos 833 de humus de lombriz, echamos los 102 kilos de sulfato de potasio, disolvemos y luego completamos con agua hasta llegar a los 1000 litros. De esa forma nosotros disolveríamos los 102 kilogramos de sulfato de potasio. Pudiéramos colocarnos un margen de seguridad de un 15%, y entonces sería un recipiente de 1150 litros. Pero como nosotros hacemos 3 riegos a la semana, si nosotros queremos hacer una preparación semanal, este es el tanque que necesitaríamos. Pero si nosotros queremos hacer una aplicación, o sea, disolverlo en el mismo momento que lo usamos, lo cual es muy conveniente para el humus de lombriz, con que nosotros tengamos un recipiente de 400 litros, 400 por 3 es 1200, perfectamente podemos llegar a los requerimientos. Como comercialmente un recipiente de 400 litros no se vende, pues podríamos comprar un tanque de 1000 litros. Entonces, esa es la forma como sacamos nosotros la cuenta para decidir cuál es el tamaño, cuál es el volumen que debe tener un tanque de fertilización. Entonces estamos viendo que cuando eran pequeñas cantidades de fertilizante era poca cantidad de agua, pero cuando estamos trabajando orgánicamente, estas soluciones, que puede ser vinaza, puede ser humus de lombriz, los contenidos de nutrientes generalmente son muy pocos, incluso 3% de nitrógeno es alto para esto, porque hemos visto literaturas donde es hasta en un 1%. Si eso fuera un 1%, entonces no serían 833 litros, sino serían 2400 litros. Entonces sería mucha más un recipiente, necesitaríamos un recipiente mucho más grande si el humus de lombriz que estamos utilizando tiene un bajo contenido de nitrógeno.
siempre es bueno hacer los análisis del humus de lombriz a nivel de laboratorio para nosotros saber exactamente qué estamos utilizando para dimensionar el tanque de fertilización. Entonces, bueno, nuestra recomendación para que este productor allá en el norte del Perú es comprar un tanque de 1000 litros para hacer su fertilización semanal. Otro aspecto es que nosotros estamos pretendiendo, bajo este ejemplo, aportar todos los fertilizantes que requieren el cultivo vía fertirrigación. Y eso en agricultura orgánica no es necesariamente correcto, porque en agricultura orgánica nosotros podemos aplicar estiércoles descompuestos a los cultivos, podemos retornar todo lo que es el vástago, el follaje de la planta de banano después de realizada la cosecha, se debe repicar, debe dejar compostar de alguna manera para volverlo a utilizar. Entonces, en cierta medida, hay que sacar cuenta de cada uno de esos aportes para llegar exactamente a cuánto es la cantidad de fertilizante que se le va a aplicar al cultivo, o cuántos aspectos externos como sulfato de potasio o humus de lombriz o vinaza nosotros debemos aportarle al riego para lograr la mejor combinación. Y de hecho también hay que sacar cuentas de qué es lo que es más barato utilizar, si humus de lombriz, vinaza, sulfato de potasio, con cada uno de los nutrientes para balancearlo. Pero eso ya es complicar un poco el proceso y la explicación que queríamos hacer en este momento. Lo cierto es que todo apunta a que con un tanque de 1000 litros el productor va a tener más que suficiente para poder atender su cultivo. Luego lo otro, al momento de la optimización del uso día a día del sistema, el software de cálculo de agrotecnología tropical le va a ayudar a optimizar ese proceso y buscar la combinación que económicamente le convenga más, manteniéndose dentro de la agricultura orgánica, usar la combinación donde le represente el menor gasto para obtener el mejor beneficio en el resultado de sus cultivos. Bueno, y dicho esto, así concluye otro video más del canal del Fertirriego. En esta oportunidad, mostrándole las cuentas y los análisis y las discusiones que se presentan al momento de decidir cuándo fertirrigar un cultivo y cuál va a ser el dimensionamiento de los recipientes que van a contener la solución concentrada que van a ser utilizados para el cabezal de riego. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de visualización que solicita la plataforma YouTube para poder tener mucha más información y muchos más recursos disponibles para todos ustedes. También los invitamos a conocer nuestro programa de información sobre agricultura, el cual ustedes se pueden suscribir como comentario destacado de este video. Y en la descripción de este video vamos a colocar un link hacia allá. Entonces ese es un formulario donde ustedes se pueden suscribir y van a recibir por medio de correo electrónico información que le va a ayudar a ustedes a tomar la mejor decisión para sacarle mejor provecho a sus cultivos. Muchas gracias.